Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis todos el título, ¿verdad? Después de tanto tiempo con el título, con esta clase bíblica, son fundamentos básicos para la vida cristiana. Y hoy vamos a comenzar una lección nueva, que es la lección 15, que habla de la fe hacia Dios. Y hay unas escrituras, como cada principio de lección, vamos a repasar las escrituras clave que luego iremos profundizando en ellas. La primera lectura está en Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3, que habla de la definición de la fe. Dice así el autor de Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La siguiente lectura está en Mateo capítulo 17, versículo 20. Vemos a Jesús liberando a un muchacho lunático. Un muchacho lunático es una persona que tiene una locura, pero por etapas, o sea, no siempre presenta síntomas de locura, son locura por intervalos. Y lo hace después de que sus discípulos no pudieron hacerlo. Y entonces Jesús les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La siguiente lectura está en Romanos capítulo 10, verso 17, que todos conocemos, donde dice Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la última está en Romanos también, capítulo 1, verso 17, donde dice Pablo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo aquí está diciendo que el Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. No hay otro modo, no hay otro método. Las Sagradas Escrituras dicen que es por medio de la fe que los justos, aquellos que hemos sido justificados, los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, alcanzan la vida verdadera. La fe hacia Dios, digamos que es un proceso, una progresión, un avance natural del arrepentimiento de obras muertas que estuvimos estudiando la lección anterior. Mientras que nuestro foco entonces de atención era hacia nuestra propia persona, ahora lo vamos a enfocar de cara a la atención de Dios. Las obras muertas siempre interfieren y son un gran obstáculo para la fe hacia Dios. Tenemos que volvernos de la dirección que llevábamos para capacitarnos en volvernos hacia la dirección verdadera, dejar la dirección equivocada y seguir por la dirección correcta. Así es como se logra arrepentimiento de obras muertas. Tiene que haber ese arrepentimiento de obras muertas para permitir que la fe hacia Dios se desarrolle. Si no, es imposible. Seguiremos haciendo ritos, hábitos, costumbres, tradiciones, pero no tendrán efecto hacia Dios. Por eso, repito, cualquier obra apartada de la fe en Dios es una obra muerta. En Hebreos capítulo 11, verso 6, el autor de Hebreos también dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, los recompensa a aquellos que le buscan y le buscan de verdad. Este versículo nos abre la puerta a una verdad fundamental bíblica. La vida cristiana descansa sobre la fe. No se trata de emociones quizá pasajeras, las emociones siempre pasan, ni de esfuerzos humanos, sino de una confianza firme, plena y total en Dios. Ahí es donde se basa la fe. Aquí hay diferentes consideraciones sobre este punto, sobre este versículo de la fe. La imposibilidad de agradar a Dios sin fe. Aquí el texto no dice que sea difícil, ¿verdad? Dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Podemos esforzarnos en buenas obras, en rituales, en liturgia,
en palabras bonitas, pero si no hay fe en el corazón, todo queda vacío. Y a Dios no le sirve eso. Esa fe hacia Dios no es la fe correcta, porque Dios mira más allá de lo externo. Él examina si hay una fe y una confianza viva y verdadera en Él, la cual nace en nuestro ser interior. La segunda consideración es que la fe reconoce la realidad de Dios. El que tiene fe tiene que creer que Dios existe. Si no, es una fe vana, es una fe inútil. Si tú no crees que Dios existe y dices que tienes fe, es una contradicción, porque la fe siempre va a reconocer la realidad de la existencia de Dios. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, debe creer que Dios existe. Si no, no sirve la fe. No podemos buscar a Dios en medio de la duda. Tampoco podemos buscar a Dios en medio de la incertidumbre. No podemos buscarlo si no es a través de la fe. Ni tampoco se puede buscar haciendo imaginaciones, imaginándonos lo que es Dios, sino que tenemos que tener una fe completa, una seguridad y una garantía que Dios existe. Y esa garantía nos la da cuando tenemos fe. La fe, por eso, repito, reconoce la realidad de Dios. La fe se apoya en la certeza de que Dios existe y que es real y es un Dios cercano, no es un Dios lejano. La fe transforma la idea de un Dios lejano en la convicción de un Padre presente, cercano y eterno. Amén. La tercera consideración es que la fe espera siempre una recompensa. Porque Pablo dice, el autor de Hebreos dice, y es galardonador de los que le buscan. O sea, premia a aquellos que le buscan de corazón. Dios no es indiferente a nuestra fe, Él siempre va a responder a nuestra fe. Él responde, sostiene, guía y premia la constancia y la perseverancia de aquellos de quienes en Él confían. La fe no es una aventura, digamos, en el vacío, ni hacer malabarismos sin red, ¿verdad? Nadie se sube a un trapecio y se pone a hacer malabarismos si no hay una red debajo. Pues la red es como la fe, porque Él responde. Tenemos la confianza de que si algo nos ocurre, Él nos va a sostener. Y eso es posible a través de la fe. La fe, repito, no es una aventura sin resultados. El creyente necesita cultivar y desarrollar una fe sencilla pero firme, que Él mismo depositó en nosotros cuando nos convertimos. En Romanos capítulo 12, verso 3, Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ninguno está diciendo aquí, Pablo, ninguno debe ser o se debe creer mejor de lo que realmente es, y ser realistas y hacernos una evaluación a nosotros mismos. Y eso sí, debemos hacerlo según la medida de fe que Dios nos ha dado y que es nuestra obligación desarrollarla. Él pone una semillita de fe en nosotros, pero nosotros tenemos que cultivarla, regarla y hacer que se desarrolle, ¿verdad? Por eso no se trata tampoco de entenderlo todo, sino de descansar en Dios en medio de la incertidumbre y de cuando aparecen los problemas, que a veces se nos va la fe cuando llegan los problemas. La fe es como la llave que abre la puerta de la relación con Dios. Sin ella no hay acceso a Él. Sin fe no podemos acercarnos a Dios. Hoy el Señor nos invita a que nos examinemos. Yo haría las siguientes preguntas. ¿Estamos agradando a Dios con una fe genuina y verdadera? ¿Nos acercamos a Él con la seguridad de que Él está presente? ¿Buscamos a Dios confiando en que Él va a recompensar nuestra entrega y nuestra fidelidad? Preguntas que deberíamos hacernos. Podemos decir que la fe es el lenguaje que Dios entiende. Vivir por fe no es una opción, es la esencia misma del Evangelio, es la esencia misma del caminar de un cristiano, es la esencia de la vida cristiana.
Por eso deberíamos decir cada día y dirigirnos al Señor diciéndole: Señor, confío en ti, aunque no vea con mis ojos, aunque no lo entienda con mi mente, sé que tú eres, sé que tú estás ahí y sé que tú siempre me vas a responder. Esa debería ser nuestra declaración de fe cada día. Al levantarnos, confiar plenamente en Él. La fe en el contexto de esta verdad fundamental puede ser definida, tiene una definición muy clara, y es tener la certeza, tener la confianza y la seguridad en la obra de Dios y en su palabra, creer en su palabra, y tener la convicción de que aunque no lo veamos por el momento, con nuestros ojos físicos, al final Dios siempre acaba su obra. Recordamos que estamos estudiando los domingos, creo que fue el domingo pasado, que hablamos de que Dios lo que empieza lo termina, siempre. Pero claro, si nosotros respondemos a ese llamado, cuando nosotros nos convertimos, Dios empieza la obra en nosotros. Por eso es necesario la conversión para que la obra de Dios se empiece a actuar en nuestra vida. Tener fe en Dios lleva consigo un cambio de confianza. Dejar de confiar en nosotros y empezar a confiar en Él. A veces confiamos más en la sabiduría humana o en el potencial que podamos tener nosotros que en el potencial de Dios, cuando el poder de Dios está por encima de todo poder y toda sabiduría humana. El versículo de Romanos 14, verso 23, nos da luz a esto. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El versículo termina con unas palabras muy serias y una verdad fundamental bíblica. Dice: todo lo que no viene de la fe es pecado. Todo lo que hagamos para el Señor sin fe es pecado. No lo digo yo, ¿verdad? Está diciéndolo Pablo. Esta breve declaración de Pablo nos conduce a una enseñanza muy profunda y además muy práctica. Pablo nos recuerda que la vida cristiana no se mide solo por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por la motivación, la prioridad y la confianza con que lo hacemos. ¿Estáis entendiendo? No es hacer las cosas por hacerlas. A veces hacemos las cosas porque nos hemos acostumbrado a hacerlas, o quizá por obligación o por miedo a la condenación. No, debemos ver cuál es nuestra motivación real y la confianza que tenemos en Dios. En primer lugar, la fe debe ser nuestro fundamento. La base cristiana tiene que ser la fe. Si te llamas creyente, tienes que tener fe, tienes que creer. Todo acto, toda decisión que tomemos, toda palabra del creyente debe estar sostenida y apoyada en la fe. Esto significa hacerlo convencidos de que es agradable a Dios. Cuando tú haces las cosas que le agradan a Dios, estás actuando en fe. Cuando actuamos sin esa seguridad, corremos el riesgo de movernos por la duda. Y la duda abre la puerta al pecado, nos aleja de Dios, nos roba la paz de Dios. Luego tenemos el gran peligro de la duda. Quien obra dudando no está seguro de si agrada o no agrada a Dios, ¿verdad? Si tú dudas, no estás seguro si lo que haces de verdad le agrada o no le agrada a Dios. Esa indecisión es peligrosa, porque la fe es certeza, es estar seguros, no incertidumbre, es convicción y no duda. Si no podemos hacerlo confiados con la aprobación de Dios, déjalo, no lo hagas. Si lo que hacemos, lo hacemos sin saber si Dios le agrada o no le agrada, mejor que no lo hagamos. ¿Estáis comprendiendo? Que lo dejemos. La vida cristiana no es legalismo, no hacer las cosas por obligación, es confianza plena en Dios. No se trata de una lista de normas externas, a eso se le llama religión, sino de caminar cada día
en dependencia del Señor. Entender y saber que sin Dios no somos nada. Con Dios lo somos todo, lo tenemos todo, pero sin Dios no somos nada. Por tanto, por mucho sabio que te creas, por mucho dinero que tengas, por muchas posesiones que tengas, si no tienes a Cristo, no tienes nada en realidad. Lo que a uno le es permitido, a otro quizás le sea piedra de tropiezo. Por eso el punto clave no son las normas o las reglas, sino la fe que nos da claridad, nos da seguridad y nos da paz. Aquí existe también, también existe que hay un grave peligro sobre la fe y sobre la corriente nueva que habla de la superfe o la fe positiva también llamada, se le llama de las dos formas la superfe. Hay una corriente muy generalizada y que muchos la siguen, la fe positiva. Vamos a hablar de la falsedad de esta doctrina de la superfe. La doctrina de la superfe no tiene ninguna base bíblica. Vamos a analizarla con una explicación clara. Yo quiero que prestéis atención porque hoy en día hay mucho peligro con esta, digamos, tendencia. Y pondremos algunos ejemplos y alguna aplicación práctica. La lectura que vamos a ver está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, el camino de Cristo, el camino verdadero, será blasfemado. Y por avaricia y codicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vivimos en tiempos donde la fe genuina ha sido tergiversada por doctrinas modernas que prometen lo que Dios nunca ha prometido. Entre ellas, una de las más peligrosas es precisamente la llamada doctrina de la superfe o la fe positiva. Esta enseñanza afirma que el creyente puede decretar, confesar, visualizar lo que él quiere para así obligar a Dios a cumplir sus deseos personales. Ya sea una salud perfecta, riquezas materiales o éxito terrenal, éxito en el trabajo, éxito en los estudios. Si se nos presenta como una fe poderosa, ese es el engaño, pero en realidad es una fe desviada que convierte a Dios en un sirviente de nuestros caprichos. ¿Estáis entendiendo? Esta doctrina no es nueva. En el viejo engaño de la serpiente en el Edén, seréis como Dios. Le dijo a Eva, ¿verdad? Hoy se disfraza con frases como decláralo y será tuyo. No aceptes jamás la derrota. Si lo crees, lo recibirás. El verdadero fundamento de la fe, lo hemos leído antes en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica descansa siempre en la voluntad de Dios, no en nuestros propios deseos. No es una herramienta para manipular a Dios. La fe no manipula a Dios. Es una confianza absoluta en el carácter de Dios. Por tanto, no es esa herramienta de manipulación que muchos utilizan, como obligando a Dios a que les conceda lo que les pide. ¿Estás comprendiendo? Yo tengo una superfe, yo tengo fe y Dios me tiene que responder. Estoy obligando yo a Dios. ¿Quién eres tú para obligar a Dios, para manipular a Dios? Ejemplos bíblicos. Daniel y sus amigos, antes de ser arrojados al horno de fuego, dijeron, nuestro Dios nos puede librar, pero si no lo hace, oh rey,
decirte que no te serviremos, no serviremos a tus dioses. Ahí no está obligando a Dios a que los libre, ¿verdad? Nuestro Dios nos puede librar, claro que nos puede librar. Pero yo no le puedo obligar a que me libre. ¿Estáis entendiendo? Por eso, esta es la fe que confía, aún sin la respuesta, en la fidelidad de Dios, aunque no coincida con nuestro plan. La superfe señala, si tienes suficiente fe, Dios está obligado a darte lo que pides. ¿Veis? El engaño ya no es la voluntad de Dios, es tu propia voluntad. En cambio, la Biblia enseña, como Jesús dijo en Getsemaní, hágase tu voluntad. Y lo dijo el propio Jesús en Getsemaní. Si es posible, aparta de mí este sufrimiento, este mal trago que tengo que pasar, de separarme de ti, también del maltrato físico. Si es posible, aparta de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Estaba obligando al Padre a que lo librara? Él sabía que lo podía librar, pero también confiaba en lo que Dios le había encargado al Hijo, que era morir en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. La trampa de una fe centrada en el ser humano. En 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La doctrina de la superfe es atractiva. ¿Sabéis por qué? Porque alimenta el ego humano. La superfe promete salud, riqueza, éxito, pero jamás llama al arrepentimiento, jamás llama a vivir en santidad, jamás acepta la soberanía de Dios. Produce creyentes entonces inmaduros, creyentes que ven a Dios como una máquina expendedora de sus deseos. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano, un niño pequeño que le pide constantemente dulces todo el día a su padre. El buen padre no le da lo que pide siempre, ¿verdad? Porque sabe que no le interesa comer tantos dulces, porque no le conviene. La superfe presenta a Dios como un padre débil que no sabe decir que no. ¿Estáis entendiendo? La evidencia bíblica contra la superfe. Pablo tuvo un aguijón en la carne, ¿verdad? Y Dios le dijo, bástate mi gracia. O sea, no te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar la capacidad para que puedas superarlo. La voluntad seguramente, o lo que Pablo hubiera deseado es que le quitara el aguijón. Pero Dios le dijo, no, bástate con la capacidad que te voy a dar para soportarlo. Y Pablo accedió por fe. Timoteo tenía frecuentes enfermedades, ¿verdad? Lo dice el mismo Pablo en su carta a Timoteo capítulo 5. Y no fue sanado porque decretó una superfe. Job lo perdió todo. Y su fe no consistió en reclamarle a Dios nada, sino en adorarlo. La verdadera fe no se mide por cuántos milagros recibimos. La verdadera fe se mide por lo firme que permanezcamos, aunque no los veamos esos milagros. ¿Estáis entendiendo, verdad? El peligro espiritual de esta falsa doctrina. No, en 2 de Pedro 2:3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Muchos falsos maestros usan la falsa enseñanza de la superfe para enriquecerse a costa de los necios que los siguen. El creyente que sigue la superfe corre el riesgo de decepcionarse con Dios cuando sus expectativas carnales no se cumplen. Puede llegar a la pérdida de confianza en la palabra de Dios
y abrir la puerta a la duda y la desconfianza, al no ver que lo que decreta esta superfe no se cumple. El camino de la verdadera fe. El camino de la verdadera fe es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, en segundo lugar. Preocuparnos más de que el reino de Dios avance y de que se haga justicia en este mundo. Crecer en madurez y conocimiento bíblico para no ser arrastrados por modas y nuevas corrientes espirituales. Antes de pedir algo a Dios, debes preguntarte, ¿esto que voy a hacer o lo que estoy haciendo le glorifica a Cristo? ¿Está alineado con su palabra, con su voluntad? Examina y haz una evaluación de tus motivaciones, de tus motivos. ¿Quieres la bendición para ti o quieres fruto para el reino de Dios? Aprende a orar como Jesús enseñó, que se haga tu voluntad. Esa debe ser una frase que debe salir de nuestra boca cada vez que nos pongamos a orar o a hablar con Dios. Aquí hay una gran enseñanza que debemos aplicar. La doctrina de la superfe es una distorsión peligrosa porque toma un elemento bíblico sólido, la fe, y lo mezcla con orgullo, avaricia y egocentrismo. Ponernos a nosotros por delante, mezcla la fe, que es algo real, que es un elemento básico bíblico, lo mezcla con nuestro orgullo, la avaricia y el egocentrismo. La verdadera fe no le ordena a Dios nada, se rinde a Él. La persona que tiene una fe verdadera no obliga a Dios, no le ordena, no le da órdenes a Dios, sino que se rinde a su voluntad. El creyente maduro sabe que Dios no siempre concede lo que le pedimos, pero siempre concede lo que necesitamos para cumplir su propósito eterno en nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, verso 7, Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero esa fe no es para controlar a Dios, sino para seguirle donde Él nos lleve y aceptar siempre su voluntad. Deberíamos preguntarnos, ¿mis decisiones nacen de la fe o de la tradición, la costumbre, la presión o incluso el miedo? ¿Estoy actuando con la seguridad de que lo que hago le agrada a Dios y que está dentro de su voluntad? ¿Vivo mi vida cristiana apoyado en convicciones firmes o es una vida de duda continua? El cristiano verdadero no camina en la niebla, sino en la luz de la fe. La fe no solamente nos salva, también debe guiar cada detalle, cada paso de nuestra vida. Vivir sin fe es andar en pecado. Lo hemos leído antes, al principio, porque esto no le agrada a Dios. Y sabéis que todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que hacemos que no le agrada a Dios, es pecado. Y si no agradamos a Dios al tener fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, no es que sea difícil, es imposible agradar a Dios, entonces si no tenemos fe, estamos desagradando a Dios y por tanto estamos pecando. ¿Estáis entendiendo? Vivir con fe es caminar en la seguridad de la aprobación de Dios. Es saber que lo que hacemos lo aprueba Dios. Está de acuerdo con Dios, Dios está de acuerdo con lo que hacemos. Que cada uno pueda decir, Señor, lo hago delante de ti con la certeza de que es para tu gloria y que a ti te agrada. Esa debería ser nuestra idea primordial y principal en cada decisión que tomemos. Decirle, Señor, lo hago delante de ti sabiendo que esto que hago está de acuerdo con tu voluntad. Tengo la certeza que es para tu gloria y que a ti te agrada, por tanto. Ahora vamos a empezar a estudiar cómo se desarrolla la fe hacia Dios. En primer lugar, tenemos que tener actitudes mentales correctas.
La fe es una persuasión, o sea, es estar convencidos y ser atraídos. La palabra fe proviene de la palabra griega pistis, que significa persuasión firme, creencia fuerte, bienvenida y recibida, la convicción firme de la verdad de cualquier cosa. Por eso Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. Él estaba en la cárcel, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este versículo de Pablo nos abre el corazón, nos abre su propio corazón sobre su criterio, sobre la fe. Por eso no se avergonzaba del Evangelio. Él escribe esto desde la prisión y lo escribe con una gran seguridad. Aunque sufre, porque estar en la cárcel se sufre, no se avergüenza, porque su confianza no estaba en las circunstancias que estaba atravesando, sino en la persona de Cristo. No podemos avergonzarnos, quizá de los sufrimientos por seguir a Cristo, porque sabemos que en quien hemos puesto nuestra confianza y estamos seguros de que Él es capaz de guardar lo que nos ha confiado hasta el día de su regreso, hasta la segunda venida de Cristo. La fe tiene que estar en medio del sufrimiento. Si no tenemos fe en medio del sufrimiento, nuestra fe es una fe pobre, que cuando todo nos va bien creemos, pero cuando vienen los problemas dejamos de creer. Pablo reconoce, padezco esto, repito, estaba en la cárcel. La vida cristiana no lo libró del dolor, pero sí le dio la fortaleza en medio del dolor. Esa es la gracia de Dios. El sufrimiento no le llevó a la duda, sino a afirmar aún más su fe. La seguridad en la persona de Cristo. La fe tiene la seguridad en la persona de Cristo. Por eso asegura Pablo, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. La clave no es saber qué creemos, sino a quién creemos. La fe cristiana no descansa en doctrinas abstractas, sino en una persona viva, en Jesucristo. La fe también nos da confianza en que Dios es fiel. Nos da confianza en la fidelidad de Dios, porque añade, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Pablo había entregado su vida, su ministerio, su futuro en manos del Señor y estaba convencido de que Dios no falla, de que Él guardará lo que se nos confía. Si Él nos ha confiado el Evangelio, tenemos que tener la paz y la seguridad que Él va a guardar y va a proteger lo que hagamos. El creyente hoy también pasa por pruebas, pasa por sufrimientos y momentos de incertidumbre. Y este texto nos invita a no avergonzarnos de nuestra fe en medio de un mundo incrédulo. En Filipenses capítulo 4, verso 13, Pablo, es un versículo que conocemos mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos recordar que la fortaleza no está en nosotros. La fortaleza nos viene de Cristo. Las fuerzas nos vienen de Cristo. Por eso debemos descansar seguros de que todo lo que confiamos a Dios, Él lo guardará, lo cuidará hasta el final. El secreto de la paz en medio de la prueba está en la certeza, porque Él dice, yo sé, tengo la certeza, tengo la seguridad, yo sé en quién he creído. Yo pregunto, ¿sabemos nosotros en quién hemos creído? Porque, repito, no se trata de creer, de tener fe en algo, sino en quién tenemos esa fe depositada. Pablo sabía que había creído en Dios, creía en la persona de Jesucristo y en las promesas que le hizo. Si nuestra confianza está en Cristo, podemos caminar sin temor, porque Él guarda nuestras vidas hoy y nuestro destino eterno para aquel día, el día de su regreso.
Por eso necesitamos darnos cuenta de la inutilidad que hay en todo cuando hacemos las cosas sin Dios. La fe lleva consigo una actitud de humildad y de sumisión a la voluntad de Dios, aceptar su soberanía, y necesitamos confesar esta actitud. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8, Pablo declara: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó el traje, lo que le identificaba como Dios, y se hizo un siervo. Tomó forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, siendo un hombre físico, él padeció como un hombre, como nosotros hubiéramos padecido. Dice que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más horrenda que puede haber. Por eso debemos imitar, debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual debía aferrarse. Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo y nació como nace cualquier ser humano aquí en la tierra. Nació de una mujer, una virgen. Cuando apareció en forma de hombre, dice que se humilló, reconoció la dependencia de Dios, el Padre, y sabía que sin su ayuda jamás podría cumplir su ministerio. Por eso se humilló a sí mismo en obediencia a Dios el Padre y murió en una cruz como morían los criminales. La segunda cosa de cómo se desarrolla la fe hacia Dios es darse cuenta de que la fe es sustancia y es realidad. Es algo palpable, tiene que ser algo palpable, no algo etéreo que está ahí. La fe no es la imaginación ni el desear cosas hasta que lleguen a ser. Es la convicción de la verdad por la obra interior del Espíritu Santo en nosotros. Si Dios nos da la fe para algo, podemos estar seguros de que en la mente de Dios esa cosa realmente existe y es tan buena como también es nuestra. En Números capítulo 23, verso 19, Balaam profetizó al rey Balac y le dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La diferencia entre Dios y el hombre es que Balac quería que Balac, el rey, quería que Balaam, el profeta, maldijera a Israel, pero Dios ya había bendecido a su pueblo y las órdenes de Dios no las puede revocar ningún ser humano. Balaam confiesa algo extraordinario y le dice al rey: él dio bendición y no podré yo revocarla. Aunque me des lo que me des, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios porque Dios lo bendijo y yo no puedo eliminar eso. Esto nos enseña, y termino, esto nos enseña que lo que Dios bendice queda bendecido. Nadie puede anular lo que Dios ya ha decretado. Ninguna palabra de maldición puede quebrantar lo que su gracia ha puesto su sello. El verdadero cristiano está bajo la bendición de Dios porque está en Cristo Jesús. Ninguna maldición, por mucho que te maldigan, ninguna maldición te va a hacer efecto si estás unido o estás unida a Cristo. Si eres un verdadero cristiano, Dios te ha bendecido y esa bendición no la puede quitar nadie, nadie te puede maldecir. Por eso Balaam profetizó y declaró esta gran verdad: Dios no es hombre. Los seres humanos fallamos, prometemos y no cumplimos. Cambiamos de parecer, nos dejamos llevar por emociones, pero Dios no es así.
Dios no miente, Dios no cambia de opinión, Dios no se contradice. Esta es nuestra seguridad. Lo que Dios ha dicho permanece para siempre. Y esa debe ser nuestra fe. Y debemos aceptarlo así y debemos declararlo, que el mundo sepa que somos creyentes verdaderos y que confiamos en Dios y tenemos la plena confianza. Aún en medio de los problemas y las dificultades, nuestra fe tiene que desarrollarse en medio del sufrimiento. Si no hay sufrimiento, no podemos demostrar nuestra fe. Si no hay pruebas, no podemos demostrar que confiamos en que Dios nos va a liberar de las pruebas. Si no hay problemas, no podremos demostrarle al mundo que los problemas para nosotros son problemas, pero cuando estamos con Dios, Dios nos ayuda a superarlo. Esa es la característica de la gracia de Dios. Quizá Dios no te quite una enfermedad por completo, pero te va a dar el camino para que vivas con su ayuda en medio de esa enfermedad. No sé si estáis comprendiendo. Por eso tenemos que aceptar por fe cualquier situación que nos acontezca. Y no se basa en la superfe que hemos estudiado, es decir, como lo creo, Dios está obligado a dármelo. Eso es una mentira del mismo diablo. Tenemos que rendirnos siempre a la voluntad de Dios y aceptar su plan y su propósito para nosotros, que igual el sufrimiento que estamos atravesando forma parte de su plan para purificarnos, limpiarnos y hacernos nuevas criaturas. Lo mismo que el alfarero a veces rompe la vasija para hacer una nueva mejor, porque en su diseño, en su mente había una vasija mejor hecha y por eso rompe la que no le sale bien. A veces Dios nos rompe, nos hace pedazos para reconstruirnos de nuevo y que salga la idea que Él tiene fija en cómo tenemos que ser cada uno. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.